Bienvenidos a esta tercera clase del módulo Doctrina de Salvación. Vamos a comenzar leyendo Hechos capítulo 4 versículos 11 y 12 que dice: Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Comenzamos con este texto porque nos recuerda lo esencial de la salvación, que es por gracia, que es una obra de Dios y que es a través de Cristo. Y a través de este módulo hemos estado viendo acerca de ese tema tan importante para todo creyente, que es la doctrina de salvación. Y hemos empezado viendo acerca del decreto eterno de redención. Vamos a ver un poco el contenido. En la primera clase hablamos del decreto eterno. Recordamos cómo la Biblia nos habla de la salvación desde antes de la fundación del mundo, de cómo Dios ya tenía un plan. Luego hablamos de la obra de salvación y vimos cómo Dios salva al creyente. Vimos las cuatro eh, etapas de la historia de redención, cómo Dios obra en el creyente, la realidad del creyente, la realidad del hombre sin Cristo y de cómo Dios le salva y cuáles son los efectos que causa esa salvación en la vida del hombre. Y hoy en esta tercera clase vamos a empezar a hablar de acerca del orden de salvación. Si el Señor lo permite, vamos a estar tratando en la tercera y en la cuarta clase este tema importante del orden de salvación. ¿Qué es el orden de salvación o a qué nos referimos cuando hablamos del orden de salvación? Pues en teología se ha querido establecer un orden de eventos, de los eventos que Dios opera en el hombre en el momento en que lo salva, lo que comúnmente se conoce como el ordos salutis, que significa orden de salvación. Y son en total 8 eventos, y hoy comenzaremos hablando de los tres primeros, ¿no? Entonces vamos a ver esos eventos, esas cosas que Dios hace en medio de la salvación, tratando de darle un orden, ¿no? Que es lo que en la teología se ha intentado. Obviamente este orden no es exacto en el sentido de que todo tenga que ocurrir así en ese preciso eh, orden que lo vamos a ver, sino que la salvación es una obra completa, ¿no? La salvación es una obra que podemos ver en ella esas ocho, esos 8 eventos, pero al fin y al cabo Dios la opera en la persona de una vez. Es una obra que hace Dios, por lo tanto nosotros lo único que podemos hacer es estudiarla, analizarla y tratar de definir cuál es el orden indicado en ese proceso que Dios hace. Entonces vamos a ver un poco acerca de este orden de salvación y cada uno de estos eventos. Vamos a hablar de tres en esta clase. Entonces vamos a comenzar con la elección. Del tema de la elección, pues ya hablamos un poco cuando tocamos el tema del decreto de Dios. Si ustedes recuerdan, en la primera clase hablamos del decreto de Dios. Vimos cómo ese decreto de Dios es el plan que Dios estableció desde antes de fundar el mundo. Y aprendimos un poco acerca del decreto de Dios, que es un tema un poco difícil de aceptar para el hombre debido a su orgullo, ¿no? Ese orgullo que pretende tener el control de todo y, y por eso pues el hombre no le gusta mucho que nosotros estemos diciendo que todo el control y toda la obra de salvación la tiene Dios. Pero esa es la realidad, así lo presenta la Biblia. Y también a simple vista, algunos objetan que esto del decreto de Dios y de la elección pareciera estar en contravía a la responsabilidad humana. Pero si ustedes han leído las escrituras, esas dos verdades están allí, ¿no? Tanto la soberanía de Dios que elige conforme a su voluntad, a su propósito eterno, como la responsabilidad del hombre de arrepentirse, de creer, la responsabilidad del hombre de temer a Dios, de vivir para Él. Las dos cosas son verdad, ¿no? Entonces ese argumento en contra de que pareciera
que esta doctrina está en contra de la responsabilidad humana, pues no es cierto, no es real. Y así lo vamos a ver a medida que avancemos en el tema. Lo que dice la doctrina de la elección es que Dios, en su soberana voluntad, le plació escoger un pueblo para sí, para redimirlo, ¿no? Dios eligió en su soberana voluntad, en su soberanía y desde antes de la fundación del mundo, quienes iban a ser salvos. Y ese pueblo que va a ser salvo es lo que la Biblia lo llama la iglesia, ¿no? La iglesia de Cristo de todos los tiempos es ese pueblo al que Dios decidió redimir desde el principio, desde antes de fundar el mundo. Y es la iglesia de Cristo que está presente desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no se llamaba iglesia porque la palabra iglesia es una palabra griega y el Antiguo Testamento lo tenemos en hebreo. Pero hay una palabra que se usa para el pueblo de Dios y es asamblea, que es lo mismo. La palabra iglesia y la palabra asamblea nos hablan acerca de lo mismo, ¿no? Era el pueblo de Dios. Así que la iglesia está desde el Antiguo Testamento y es esa la historia que vemos en la Biblia, la historia de redención de ese pueblo que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo. Entonces hay un texto en Juan capítulo 15, versículo 16, que nos habla de esa elección soberana de Dios y dice, Juan 15, 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Es un texto interesante porque nos habla de la elección como algo soberano de Dios. El Señor dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Eso quiere decir que la elección es de Dios hacia nosotros, primeramente. Y si nosotros elegimos a Dios es porque Dios nos eligió primeramente. Y en cuanto a la definición, estamos definiendo esa palabra o esa doctrina de la elección, decimos que es Dios en su soberana voluntad escogiendo un pueblo para sí, para redimirle. Pero quisiera que viéramos algunas definiciones de algunos teólogos, por ejemplo, Luis Berkhoff. Él escribe, es un teólogo reformado que escribe acerca de la elección de la siguiente manera. Él dice, aquel acto eterno de Dios por el cual, en su soberano beneplácito y sin tomar en cuenta ningún mérito visto de antemano en ellos, elige cierto número de hombres para ser los recipientes de gracia especial y de eterna salvación. Es una definición muy interesante, muy completa y también muy hermosa, ¿no? Y esta definición nos recuerda lo mismo que hemos estado diciendo acerca de la elección, que es una obra de Dios, soberana, porque a Él le plació. Vamos a ver un poco algunos fundamentos bíblicos sobre la cual está basado, sobre los cuales está basada esta doctrina de la elección. Recordemos que toda doctrina sana debe estar basada en la Biblia, en los textos bíblicos, en lo que dice la Escritura. Y no solamente en un texto, sino en muchos textos, ¿no? La Biblia siempre nos reitera una y otra vez la verdad. Aquí hay un texto en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5, que nos habla acerca de la elección. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Claramente vemos la doctrina de la elección aquí en este texto de Efesios, donde Pablo dice que la elección es algo que Dios hizo soberanamente, que lo hizo desde antes de la fundación del mundo, que lo hizo simplemente porque Él quiso, ¿no? Y nos predestinó para que fuésemos adoptados hijos de Dios, ¿no? Entonces, y algo importante es que Él termina diciendo, según el puro afecto de su voluntad, es porque Él quiso, ¿no? Es una elección soberana. Y el apóstol fue muy claro en este texto. Y ante esas palabras del apóstol Pablo,
pues no podemos hacer otra cosa que aceptar la doctrina de la elección, ¿no? Por más problemas que algunos cristianos tengan con esta doctrina, lo que no pueden negar es que la doctrina de la elección es bíblica. Está ahí, está en la Biblia. Las mismas escrituras dan fe de que la elección es un hecho divino ejecutado por Dios desde antes de la fundación del mundo. La misma escritura nos da fe de que es una decisión tomada libremente por Dios. Y el apóstol aquí en este texto es tan claro que pues ante sus palabras lo único que podemos decir es amén, ¿cierto? Eso es lo que podemos decir. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Así que la elección soberana de Dios es una doctrina que se revela en la Biblia. ¿Y desde cuándo se revela la doctrina de la elección? Pues desde el Antiguo Testamento. Nosotros podemos ver otro texto que es este de Deuteronomio, donde Dios habla acerca de la elección en el Antiguo Testamento. Dice Deuteronomio 7, del versículo 6 al 8, dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de mano de Faraón, rey de Egipto. Claramente se habla de una elección soberana, una elección en la que no tiene que ver ni la persona, ni las virtudes de este pueblo, porque aquí están hablando del pueblo de Israel, sino que es simplemente una elección soberana de Dios que Él hace por su propia voluntad. Ahora, la doctrina de la predestinación o de la elección se enseña claramente en toda la Biblia. Pero yo quiero que veamos algunas de las características de esta doctrina y como nos daremos cuenta van a ser unas características muy similares a las de los otros eventos en el orden de salvación. Y quisiera que viéramos esas características de la elección. Entonces, la primera característica que podemos resaltar de la elección es que es soberana. Es una expresión de la soberana voluntad de Dios, de su divina majestad. No tiene que ver el hombre ahí porque Dios lo hace incluso antes de fundar el mundo. Es la voluntad de Dios. Romanos capítulo 9, versículo 16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y en la epístola a los Efesios, el apóstol Pablo dice, en Efesios capítulo 1, versículo 5, dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Claramente nos está diciendo que no depende de nosotros, sino del amor, de la voluntad de Dios, de lo que Él quiso, de su misericordia. Y en Efesios capítulo 1, versículo 11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Miren que no dice que es según lo que nosotros decidimos o lo que nosotros queremos, sino que el texto claramente dice según el designio de su voluntad. La elección es primeramente soberana. Dios como rey, como dueño, como señor, soberanamente determinó elegir un pueblo para sí sin tener que ver nada con el hombre. Fue una decisión soberana. Otra característica es que la elección es indispensable. Es indispensable para la doctrina de salvación. Es decir, no habría salvación si no fuera por la elección. ¿Por qué? La elección es necesaria para la salvación porque el hombre cayó en pecado, recordemos, ¿no? Y porque cayó en pecado, entonces ahora tiene una naturaleza depravada, ¿no? Es lo que nosotros aprendemos en la Biblia. Una naturaleza caída. Y a causa de la depravación de la raza humana, pues se hace necesaria la elección soberana de Dios. Como el hombre está caído y muerto en el pecado, pues no puede salvarse a sí mismo, sino que depende de una intervención de Dios, ¿no? Si fuera simplemente por la voluntad del hombre, pues el hombre
nunca se acercaría a Dios, es la realidad. Solamente por la obra de Dios, el hombre que es pecador, que desde la caída está muerto en sus delitos y pecados, pues sin la elección no podría acercarse a Dios. El profeta Jeremías habla de la imposibilidad del hombre de salvarse a sí mismo. Y Jeremías 10:23 dice, yo conozco, dice, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es ordenar sus pasos. Claramente lo dice, que no es del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es pecador, él siempre va a decidir lo malo. Así que la doctrina de la elección es necesaria para que haya salvación, para la doctrina de salvación. Otra característica es la gracia. El trasfondo de esa elección es la gracia de Dios. La gracia significa un favor no merecido, ¿no? Y esta es una de las características que más choca con el corazón orgulloso, con ese absurdo orgullo del hombre que no puede entender cómo Dios puede salvarlo sin depender de él. Así de necios somos que llegamos a pensar de esa manera, ¿no? Que no podemos entender cómo Dios nos puede salvar sin mi consentimiento y sin mi deseo, sin que yo se lo pida, sino que es porque Él quiere, ¿no? ¿Cómo es que Dios me elige así de esa manera, ¿no? ¿Cómo es que Dios me eligió si yo no le dije que me eligiera, ¿cierto? Suena como injusto para nosotros, pero la Biblia lo dice así. Dios es el dueño, Dios es el Señor y nos eligió, sin contar con nuestra aprobación, sin contar con nuestra voluntad. Y en Efesios capítulo 1, versículos del 7 al 9 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Miren que aquí Pablo va resaltando ese ingrediente, ¿no? La gracia, el favor no merecido, no, ninguno de nosotros lo merecía. Dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y hasta ahí vamos a leer, ¿no? Esos versículos de Efesios nos dejan claro que es su voluntad, que es por su soberana voluntad, que nosotros no tuvimos que ver, que fue todo por gracia. Y en la segunda epístola a Timoteo, el capítulo 1, versículo 9, dice Pablo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Claro, este texto también dice que no fue por nosotros, ¿no? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia. La gracia es la base de la salvación. Nosotros la tenemos por gracia, por regalo de Dios, ¿no? Y dice muy claramente que fue antes de los tiempos de los siglos. Fue Dios en la eternidad quien lo hizo. Nosotros no tenemos nada que ver ahí y es su gracia la que nos ha redimido. Por eso debemos estar eternamente agradecidos de su misericordia y de su bondad. Una cuarta característica es que la elección es incondicional, ¿no? La elección es incondicional, es decir, su efectividad no depende de ninguna manera de los recipientes, ¿no? Si dependiera de nosotros la salvación, pues entonces estaríamos en riesgo, porque constantemente nosotros los hombres terminamos haciendo cosas que no convienen. Terminamos deshonrando el nombre de Dios. Todos los creyentes tenemos que pedirle constantemente perdón a Dios. Es más, el mismo Señor Jesucristo, en la oración que nos enseñó en el Padre Nuestro, uno de los puntos importantes allí es ese de pedir perdón a Dios, ¿no? De pedir perdón a Dios porque nosotros somos pecadores, ¿no? Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Eso dice la oración. Y si nosotros vemos el pedirle perdón a Dios es parte del culto público, hace parte del culto público y es necesario, porque ese punto en el culto público está diciendo nosotros no somos los que nos salvamos a nosotros mismos, sino es Cristo, es su obra, es su redención, nosotros somos pecadores. Entonces, esa es una característica importante.
que es incondicional, no depende de nosotros, de nuestras obras, de los méritos del hombre, previstos o conocidos previamente por Dios, como algunos dicen, sino por el puro afecto del amor de Dios, de su voluntad, que persevera en la vida del creyente. Es Dios en su misericordia el que persevera en nosotros a pesar de nosotros, ¿no? Algunos piensan que es por causa nuestra, no, es a pesar de nosotros, es lo que dice la Biblia, lo que enseña la Escritura. Entonces, 1 Pedro capítulo 1, versículo 2 dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Algunos han intentado explicar este texto diciendo que Dios, por la palabra presencia, que Dios conocía lo que iba a pasar y por eso fue que decidió salvar a este y a aquel. Pero eso es absurdo en el sentido de que Dios no simplemente conoce el futuro. Dios es el dueño del presente, del pasado y del futuro. Dios es el que ha decretado todo. Es lo que la Biblia nos pone allí. La Biblia dice que si pasará algo que Dios no dispuso, que Dios no ordenó, no es Dios el que ordena todas las cosas. Y eso nos debe quedar claro. Cuando la Biblia habla de la presencia de Dios, habla del conocimiento que Dios tiene de las cosas porque Él mismo las dispuso de esa manera. Ahora, Pablo también escribe a Tito de una manera muy parecida aquí a esto que nos escribe Pedro, recordándonos esa realidad. Dice Tito capítulo 3, versículos 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Otro texto muy claro que nos recuerda, no somos nosotros, ¿cierto? Esto es incondicional, fue la obra de Dios y es Dios quien la va a completar, es Dios quien la va a terminar en nosotros, es Dios el que va a perseverar en nosotros. Dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Recordemos que la obra del Espíritu Santo es una obra continua en nosotros, donde nos renueva cada día, donde nos santifica cada día. Así que la elección es una obra de Dios que es incondicional. Pasamos a la siguiente característica 5 de la elección, y es que es inmutable, ¿no? La elección es inmutable. ¿Qué quiere decir esa palabra? Que no cambia, ¿no? Es decir, la elección soberana de Dios se mantiene firme, nunca cambia. No es que Dios hoy eligió y mañana dice ya no, y luego dice, bueno, está bien, sí, no, sino que la Biblia nos dice que es inmutable, que permanece, es eterna desde la eternidad y hasta la eternidad. Romanos capítulo 11, versículo 29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. El llamamiento de Dios a salvación, el llamamiento eficaz, el llamamiento de vida eterna, pues es irrevocable. Santiago capítulo 1, versículo 17 y 18 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Esa buena dádiva, la salvación, es un don perfecto. No tiene mudanza, porque Dios, el Padre de las luces, es el que lo da. No hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo renacer, nos hizo nacer por la palabra de la verdad y vamos a seguir adelante en Cristo los que somos parte de ese pueblo de Dios. Siguiente característica, la característica número 6 de la elección es que es irresistible. Al no depender de nosotros la elección también es irresistible. No podemos resistirla. Los verdaderos elegidos serán salvos sin falla. No podemos nosotros objetar en contra porque sencillamente Dios lo hizo, ya lo hizo, somos elegidos y finalmente se cumplirá el propósito de Dios en nosotros. Isaías capítulo 46, versículo 9 dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho,
¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios lo dice de esa manera. Yo haré todo lo que quiero. Y Juan capítulo 6, versículo 39 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Lo que Dios le dio al Hijo para salvar no se perderá. Dios cumplirá su propósito en nosotros y el Señor Jesús no perderá ninguno de, de sus ovejas, sino que Él los salvará en el día postre, los llevará a su gloria. Séptima característica de la elección. La elección es justa. Y este es un punto muy importante dentro de la elección, porque la elección responde al carácter perfectamente justo de Dios. La elección es una obra de Dios que responde a su carácter. La elección no es injusta. Ahorita vamos a ver un poco los argumentos de los que creen que es injusta. Pero lo que la Biblia nos enseña es que es justa, una elección justa. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, dice así: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. No hay iniquidad en Dios. No podemos pensar que Dios hizo algo que sea injusto. No podemos pensar que el Dios justo y recto haga algo que vaya en contra de su naturaleza. No se puede. La elección soberana es una elección justa. Y tenemos que aclarar que es justa porque algunos no creen justo que Dios escoja a unos para salvación y a otros no. A las personas que no creen en la doctrina de la elección no les gusta precisamente por eso. Ellos no creen que sea justo. Ellos dicen, si escogió de Dios, nos escogió a todos, ¿no? Y obviamente lo que es injusta es esa manera de pensar. Y es injusta por dos razones. La primera es porque Dios es el dueño de todo. Y eso nos incluye a nosotros. Y Él puede hacer con lo suyo lo que Él quiera. Él mismo lo dice. Él puede hacer con lo suyo lo que Él quiera. Somos suyos, Él puede hacer con nosotros lo que Él quiera. Así que por ese lado no es injusto. Al revés, es justo. Es justo que Él que nos creó, que es el dueño, haga con nosotros lo que Él quiera. Romanos capítulo 9, versículo 14 dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Qué responde Pablo? Dice, en ninguna manera. Pues a Moisés le dice, miren lo que le dice a Moisés, dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Claro ese texto, no hay injusticia en Dios, Él es el dueño y Él puede tener misericordia del que quiera y compadecerse del que quiera. Y lo segundo es porque todo el plan de redención, el principio básico sobre el que se funda todo el plan de redención, es la justicia. Todo el plan de redención, de principio a fin, lo que hace, lo que busca, es precisamente satisfacer la justicia divina. Así que no puede ser injusta la elección. No puede ser injusta, porque se trata precisamente de satisfacer la justicia. Romanos capítulo 3, versículos 21 y 22 dice así: Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Lo que se ha manifestado es la justicia de Dios. El Evangelio es la justicia de Dios en Cristo. Es la justicia de Dios cuando Cristo redime a un pueblo para sí, lo hace basado en la justicia, en su obra, en que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y lo que hizo Cristo en la cruz fue precisamente pagar, fue precisamente satisfacer la justicia. Así que los elegidos se salvan justamente porque Cristo pagó por ellos. Y los que se condenan justamente porque ellos pecaron, transgredieron la ley de Dios
hicieron lo malo y la paga del pecado es muerte. Entonces miren que en ninguno de los dos casos hay injusticia. El impío se pierde porque sus obras eran malas. Y el creyente se salva porque Cristo pagó e hizo justicia. Entonces no hay injusticia en la elección. No hay injusticia en que Él haga con nosotros lo que Él quiera. Y no hay injusticia porque en todo esto la justicia de Dios opera perfectamente. Y con esa característica vamos a terminar lo que es la lección y quisiera pasar al segundo elemento que encontramos en el orden de salvación, que es el llamamiento eficaz. El llamamiento eficaz. ¿Qué es el llamamiento eficaz? Vamos a comenzar con la definición. La Biblia enseña que Dios no solo invita externamente a las personas a través de la predicación de la palabra, sino que también actúa internamente en el corazón de las personas por medio del Espíritu Santo, iluminando sus mentes, renovando sus voluntades y capacitando a las personas para que puedan responder con fe y obediencia. Eso es el llamamiento eficaz. Segunda Timoteo 1:9 dice así: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Ojo que este no es cualquier llamamiento, es el llamamiento santo de Dios. Dice, no conforme a nuestras obras, sino según el beneplácito, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Claramente nos habla del llamamiento santo, del llamamiento eficaz. El llamamiento eficaz es un llamado poderoso y transformador que garantiza la salvación de los que Dios ha elegido desde la eternidad. Y por eso se dice que es irresistible. Y miren que lo que les decía hace un momento, las características de la elección van a ser las mismas de las otras obras en medio de lo que es el orden de salvación, ¿no? De las obras de Dios en la redención del hombre. Y en este sentido es importante aclarar que existen dos clases de llamamiento. Un llamamiento que es el externo, es decir, cuando se anuncia el Evangelio. Y ese es un llamamiento que Dios hace a todo hombre. Es más, la Biblia dice que nosotros, la iglesia, estamos llamados a ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Ese es nuestro llamado. Estamos llamados a predicarle a todo el mundo. Ese es el llamado externo. Pero existe otro llamado que es conocido como llamado interno o el llamamiento eficaz, con el que indefectiblemente Dios toca el corazón de sus elegidos para despertar en ellos el deseo de salvación, ¿no? Es un llamamiento al corazón, un llamamiento que hace que la voluntad del hombre esté capacitada para responder con fe y obediencia al mensaje del Evangelio. Entonces, eso es importante. Existen dos clases de llamamiento y del que estamos hablando es del llamamiento interno, del llamamiento de Dios al corazón de aquellos que Él ha elegido. Y ese segundo llamamiento pues no se puede resistir, no se puede resistir. Es decir, cuando Dios llama a alguien eficazmente, esa persona no puede resistir. De ahí que no importa qué tan moral haya sido una persona para ser salva. A nosotros nos parece que una persona que es moral es como más fácil, ¿no? Más fácil llegarle con el evangelio. En cambio, cuando una persona es inmoral, es grosera, es altiva, pues nos parece como más difícil. Pero si nosotros vemos la Biblia, dice que es Dios el que salva, ¿no? Y en ese sentido, Dios tiene el poder de salvar al uno o al otro. Y realmente no hay uno más difícil que otro para Dios, ¿no? Porque es el poder de Dios el que lo hace. El llamamiento eficaz es la obra de Dios, no la nuestra. Por eso no debemos temer hablarle a ninguno, porque al fin y al cabo el que va a hacer esa obra es Dios. Nosotros simplemente hablamos, predicamos acerca de la fe, enseñamos lo que dice el Evangelio. Ahora, el llamamiento eficaz también ha sido explicado por diversos teólogos, por diversas confesiones a lo largo de la historia de la iglesia. Y aquí les traigo un ejemplo de la confesión de fe de Westminster, que me gusta mucho, que la uso mucho porque tiene unas definiciones muy certeras, muy precisas. Obviamente porque fue un trabajo muy bien elaborado, diseñado por muchos hombres de Dios.
Así que vamos a ver un poco la definición de la Confesión de Fe de Westminster en el capítulo 10 del llamamiento eficaz. ¿Qué dice la Confesión de Fe? El punto 1 dice: a todos aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, y a ellos solamente le agrada en su tiempo señalado y aceptado llamar eficazmente por su palabra y espíritu, fuera del estado de pecado y muerte en el que están por naturaleza, a la gracia y salvación por Jesucristo, iluminando espiritual y salvadoramente su entendimiento, a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra y dándoles uno de carne, renovando sus voluntades y por su potencia todopoderoso, incluyéndoles, induciéndoles hacia aquello que es bueno y trayéndoles eficazmente a Jesucristo, de tal manera que ellos vienen con absoluta libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la voluntad de hacerlo. Entonces, eso también es importante aclararlo, porque lo que está diciendo el texto no es que Dios los obliga, sino que Él obra en su voluntad para que ellos vengan a Dios libremente, para que ellos se acerquen libremente a Dios. Y ese es el llamamiento eficaz. Esa es una muy bonita definición de lo que es el llamamiento eficaz. Ahora vamos a ver algunos fundamentos bíblicos sobre los cuales está basada esta doctrina del llamamiento eficaz. Uno de los textos importantes en la Biblia sobre el llamamiento eficaz es 1 Corintios 1, 22 al 24, que dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Como podemos ver en este texto, claramente hay un llamado externo cuando se predica el evangelio a judíos y a gentiles, ¿no? Y ese llamamiento externo puede ser rechazado. Hay mucha gente que rechaza el evangelio. Las mayorías rechazan el evangelio. Hay muchas personas que tal vez por respeto no lo rechazan directamente. Puede que digan, eso está muy bonito, quisiera ir a su iglesia, pero realmente ellos nunca van a venir porque en realidad no les interesa. La realidad es que la mayoría va a rechazar a Cristo. Así digan que les gusta. Hay mucha gente que le gusta el cristianismo porque en el cristianismo obtienen la ayuda de Dios, por ejemplo. Obtienen algún consuelo, alguna palabra de aliento. Pero a la hora de someterse al señorío de Cristo, pues no quieren absolutamente nada de eso. Entonces la mayoría puede rechazar ese llamamiento externo. Pero también el texto nos habla de otro llamamiento, y es el llamamiento interno hecho por Dios a los escogidos. Y ahí en ese texto vemos que es ese obrar de Dios el que hace que el evangelio sea poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque dice que los judíos, los gentiles escuchan, piden señales, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadera; para los gentiles locura, más para los llamados, aquellos que han sido llamados eficazmente por Dios. Así judíos como griegos, no importa cuál sea, dice Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y esa es una buena nueva, eso es algo maravilloso, el poder saber que cuando nosotros estamos haciendo ese trabajo de predicar el evangelio, el que hace el llamado eficaz es Dios, el que transforma es Dios, el que cambia las vidas es Dios, el que obra es Dios. Otro pasaje importante es el de Romanos 8, 28 al 30, que también nos habla de este llamamiento eficaz. Romanos 8, 28 al 30 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien.
Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahí vemos obviamente todo lo que es el obrar de Dios en la redención, específicamente el llamamiento eficaz. Vemos que el texto de Romanos 8:28 nos dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, pero conforme al propósito de Dios, ¿no? Del que nos llamó. Y el texto dice claramente que hay un orden o hay un proceso de salvación en donde Dios lo que comienza lo termina. Dice, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Hay una elección, una predestinación. Y luego dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y el 30 cierra esa idea cuando dice, y a los que predestinó, a los que eligió desde antes de la fundación del mundo, a esos también llamó en su debido tiempo, a su momento preciso, los llama eficazmente. Y a los que llamó, dice, a estos también justificó. Miren que no hay opción. Cuando Dios elige a alguien, lo va a llamar, lo va a justificar. Y dice, y a los que justificó, a estos también glorificó. El último peldaño del orden de salvación es ese, cuando Dios glorifica a- al hombre, cuando Dios lo lleva a su gloria. Y el texto aquí en Romanos nos dice, nos asegura que Dios empieza con la elección y pasa ese proceso hasta la glorificación con cada creyente. Y eso nos recuerda ese precioso fundamento bíblico acerca del llamamiento eficaz. Así que versículos bíblicos que hablen acerca de este llamamiento eficaz hay muchos, obviamente por el tiempo, solamente vamos a ver estos dos. Y quisiera pasar a las características del llamamiento eficaz. Por ser parte del mismo acto de salvación, de la misma obra de salvación, pues las características del llamamiento eficaz son muy similares a las de la elección y a las de las otras partes de ese orden de salvación. Por lo tanto, no voy a repetirlas, ¿no? Más bien quiero resaltar en cada una de ellas algunas características que sobresalen, que son importantes mencionar. En este caso, en el caso del llamamiento eficaz, quiero hablar de dos de esas características a resaltar. La primera característica del llamamiento eficaz que quiero resaltar es la soberanía. El llamamiento eficaz es soberano. Es un acto de la soberana voluntad de Dios que no tiene que ver con la voluntad humana. Dios llama a las personas que ha predestinado para la salvación según su propósito eterno y su gracia soberana. Dios es soberano en su llamamiento. No necesita la aprobación del hombre. Y en esto, cuando meditamos en esto, muchas de las maneras de ver la salvación de hoy en día pues se caen, ¿no? Se caen porque no tienen nada que ver con la realidad bíblica. Porque lo que estamos diciendo es que Dios es soberano para llamar al que quiere y para traerlo a Cristo. Él es soberano. Gálatas capítulo 1, versículo 13 al 15 dice así. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, está hablando Pablo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, miren tan hermoso. El texto habla de Pablo con su celo religioso, de Pablo aventajando a sus compañeros en el judaísmo, que asolaba la iglesia de Dios, pero que Dios le salva de manera soberana, le llama por su gracia, así dice el apóstol Pablo. Y en este sentido, Dios es el que tiene el dominio y el control sobre la salvación del hombre.
Hoy en día el humanismo trata de decir que es el hombre el que tiene el poder sobre la salvación, que es del hombre la salvación prácticamente, pero la Biblia dice que es de Dios. Es decir, en ese sentido, no es como hoy nos enseñan, hoy en día enseñan por ahí que Dios es un caballero, ¿cierto? Y dicen que Dios toca a la puerta y, y, y cada quien verá si lo deja entrar o no, ¿cierto? Pero yo les hago esta analogía con Pablo, que es el del que están hablando aquí este texto. Si Dios hubiese golpeado ese día al corazón de Pablo y le hubiera dicho, me abres la puerta, ¿qué hubiese respondido Pablo? ¿Para dónde iba Pablo cuando iba por el camino de Damasco? ¿No iba a asesinar a algunos cristianos? ¿No iba a perseguirlos? ¿No iba a echarlos a la cárcel? Esa era la realidad del apóstol Pablo. ¿Será que si Dios, que si Jesucristo llega a tocar a la puerta de su corazón y a pedirle permiso, ¿será que Pablo le abre la puerta? No. En ese sentido, la Biblia nos enseña que Dios no es un caballero que entra solo donde lo dejan, sino que Él es el Señor que entra donde Él quiere. Dios es el Señor, el dueño que entra donde Él quiere. Cuando Dios quiere salvar a alguien, lo salva y punto. No espera su aprobación, no. Más bien Él obra en la voluntad del corazón de la persona para que esa persona sencillamente lo anhele, lo desee, se rinda a Él. Y eso es lo que vemos en el apóstol Pablo. Él dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia. Ese es el llamamiento eficaz. Y el llamamiento eficaz Dios lo opera en el que quiere. No necesita permiso de nadie. Dios es el soberano. Dios no es un caballero, Él es el soberano. Él es el rey y el dueño de nuestras vidas. Otra característica que es importante del llamamiento eficaz es precisamente la eficacia y el hecho de que es irresistible. Es eficaz y es irresistible. Dios, por su voluntad soberana y de acuerdo a sus propósitos eternos, llama de tal manera a sus elegidos que las personas indefectiblemente responden positivamente al Evangelio. Nadie puede resistir o frustrar ese llamamiento de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios produce el querer como el hacer. Miren que no estamos hablando de traer a la gente obligada, amargada, resentida, no. Estamos hablando de que Dios obra en el corazón de las personas, transforma los afectos, renueva la voluntad del hombre. Dios es el que pone en vosotros el querer como el hacer, el que produce. Y Hechos capítulo 9, versículos 4 al 6, dice, y cayendo en tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Es irresistible, es eficaz el llamamiento de Dios. Vemos un hombre que iba a perseguir a los cristianos, que los iba a encarcelar, que había dado su aprobación para apedrearlos, ahora rendido a los pies del Señor y diciendo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿No? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué ordenas? El llamamiento eficaz nos hace más humildes a los creyentes. Cuando nosotros podemos entender el llamamiento eficaz, nos hace humildes. Porque entendemos que si nosotros creemos en el Evangelio, eso no se debe a que seamos nosotros mejores, más morales o más especiales que ninguno, no, sino nos recuerda que nosotros somos como cualquier otro pecador y que lo único que hizo la diferencia en nuestras vidas es la gracia de Dios. Dios nos llamó por su gracia. Dios nos llamó porque Él quiso. Dios lo hizo porque en el puro afecto de su voluntad determinó hacerlo con nosotros. La salvación, el llamamiento eficaz y el hecho de que nosotros estemos aquí y hayamos creído se debe exclusivamente a que Dios tuvo misericordia de nosotros. Y eso es maravilloso. Así que vamos a continuar con
la regeneración. Estamos hablando del orden de salvación, hablamos de la elección, luego del llamamiento eficaz y ahora vamos a hablar de otro evento dentro de ese orden de salvación que es la regeneración. Y este es otro tema importante en las escrituras, el tema de la regeneración, porque la palabra regeneración hace referencia en la Biblia al nuevo nacimiento, ¿no? Al nuevo nacimiento, a lo que la Biblia llama también nuevo nacimiento. Si ustedes miran la palabra regeneración, es una palabra compuesta, es una palabra griega que es compuesta. La palabra griega es pali- paligenesia, que significa nueva creación o nuevo comienzo. Eso es lo que significa esta palabra griega, nueva creación o nuevo comienzo. Y esta palabra se refiere a la obra del Espíritu Santo por medio de la cual el hombre caído y muerto en sus delitos y pecados es renacido internamente a una condición de vida que le permite volver a tener comunión con Dios. Recordemos que eso se rompió por el pecado, pero en el nuevo nacimiento el hombre es renacido de tal manera que puede volver a tener esa comunión con Dios. Juan capítulo 3, versículo 3 al 8 dice de la siguiente manera. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Esta palabra nos habla acerca del nuevo nacimiento y fueron las palabras de Jesús a Nicodemo. Ustedes recordarán al comienzo del capítulo 3 de Juan, nos hablan de ese hombre Nicodemo que era un maestro de la ley, pero que él no entendía cómo era esto. Y Jesús viene y le habla acerca del nuevo nacimiento, le enseña que sin nuevo nacimiento no hay vida eterna, no hay salvación. Y lo que está diciendo es un nuevo comienzo, ¿no? ¿Operado por quién? Por Dios. Dice, el texto dice que es una obra del Espíritu, que no es de la carne. Nicodemo como que trata de preguntarse cómo puede alguien nacer de nuevo, ¿cierto? ¿Cómo puede entrar otra vez en el vientre de su mamá? Y Jesús le dice, no, es que no es un llamamiento, o más bien, no es un nacimiento físico, sino es un nacimiento espiritual. Y es operado por Dios. Y Dios, el Espíritu Santo, lo opera en el que quiere, ¿no? Y ese es la regeneración, la obra de Dios transformando el corazón del hombre, renovándolo, dándole una nueva vida, ¿no? Hay una definición del teólogo Luis Berkhoff acerca de la regeneración que nos sirve mucho en este punto de la definición de lo que es el nuevo nacimiento, porque nos habla acerca de lo que es la regeneración en la vida del hombre. Dice este hombre, dice, ahora bien, la condición del hombre por naturaleza es, según la escritura, tanto en disposición como en acto, exactamente lo opuesto de lo que es la santidad, que aquí es tan indispensable. El hombre está descrito como muerto a causa de sus transgresiones y pecados, Efesios 2:1. Y esa condición reclama nada menos que una reestructuración hacia la vida. Un cambio literal interno se hace necesario. Un cambio por medio del cual se cambie toda la disposición del alma. Y este texto es muy interesante porque nos habla de la necesidad de la regeneración. Lo que dice el teólogo reformado es que el hombre pecador necesita, si quiere salvación, necesita un cambio estructural dentro de sí, porque él es un pecador.
Y es lo que significa el nuevo nacimiento. Es un cambio interno. Dios nos cambia adentro. Otro teólogo nos habla acerca de la regeneración de la siguiente manera. Wayne Grudem define de la siguiente manera la regeneración. Él dice, la regeneración es el acto secreto de Dios mediante el cual nos imparte una vida espiritual nueva. Esto es lo que también se conoce como nacer de nuevo. ¿Qué es el nuevo nacimiento para este hombre? Significa una vida espiritual nueva. ¿Impartida por quién? Por Dios. Esa es la regeneración. Ahora, vamos a ver los fundamentos bíblicos sobre los cuales descansa este tema de la regeneración. El Nuevo Testamento emplea diversos términos para expresar ese nuevo nacimiento, esa nueva vida en el hombre regenerado. Y yo quisiera que viéramos esas maneras en que el Nuevo Testamento define lo que es la regeneración. Entonces voy a hablar de algunas palabras que se usan dentro del Nuevo Testamento para referirse a la regeneración. Una de ellas es la palabra genar, que significa engendrar o dar a luz. Y así lo encontramos en textos como Juan capítulo 1, versículo 13, que dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ese engendrados está hablando de la regeneración. Luego también lo podemos encontrar esa misma palabra, genad, en Primera de Pedro 1:23. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esa es una manera de hablar de la regeneración en el Nuevo Testamento, como dar a luz o engendrar. Otra manera en que se habla acerca de la regeneración en el Nuevo Testamento es con la palabra griega apogeo, que significa producir, nacer, dar a luz. Santiago capítulo 1, versículo 18 usa esa palabra. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. El nuevo nacimiento lo opera Dios a través de la palabra. Y aquí se usa esa palabra específica para hablarnos del nuevo nacimiento, de nacer. Dios nos hizo nacer por su palabra de verdad. Otra palabra griega que se usa en el Nuevo Testamento para hablar de la regeneración es tizo, que significa crear. Y es interesante esta palabra porque pone en relieve el hecho de que esa nueva vida espiritual es de total iniciativa de Dios, ¿no? No es nuestra, es iniciativa de Dios. Es una creación de la nada, ya que nosotros no teníamos nada válido, bueno que aportar para la regeneración o para la salvación. No hay ninguna virtud en nosotros, nosotros estamos muertos en pecados. Y en ese sentido, esa palabra nos habla de una nueva criatura obrada por el Señor en nosotros. Dios nos convierte en nuevas criaturas. Y es lo que vemos en textos como 2 Corintios 5:17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y Gálatas 6:15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y la cuarta palabra que se usa en el Nuevo Testamento es sisopoeio, que significa dar vida con, dar vida con. Y aquí nos hablan de la unión que tenemos nosotros con Cristo en la redención. Entonces, en Efesios capítulo 2, versículo 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Esa vida viene en conexión a la obra de Cristo, al ser injertados en Él.
es que nosotros tenemos vida. Y quisiera también que viésemos un poco lo que son las características de la regeneración. Entonces, como les decía hace un momento, las características de todas estas obras de Dios en la salvación pues son muy similares, pero yo quiero resaltar dos también de la regeneración. La primera es que la regeneración es instantánea. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues todo comienzo de vida es instantáneo. Cuando alguien nace, nace y punto, ¿no? No es gradual, él nace y punto. Hablando de nacimiento físico. Pues cuando hablamos de la vida espiritual pasa exactamente lo mismo. Obviamente la providencia de Dios, esa providencia soberana y la obra del Espíritu Santo están presentes en toda la vida del hombre que ha sido escogido. Dios prepara las situaciones para el momento en que Él lo quiera salvar. Pero hay un momento específico en el que nuestro rechazo de Dios, nuestro rechazo hacia su palabra, en que nuestra apatía hacia su ley, toda esa rebeldía que hay en nuestro corazón se cambia en amor y en anhelo bajo la obra del Espíritu Santo, y esa es la regeneración. La regeneración es un momento específico donde Dios transforma la vida del hombre. Lucas capítulo 5 versículos 27 al 28 es un ejemplo. Dice este texto: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Jesús le dijo, sígueme a Leví. ¿Y qué dice el 28? Dice, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Esto es un texto sencillo, pero ustedes miren el trasfondo de todo esto. Está un hombre impío prácticamente, que no teme a Dios, que está haciendo lo suyo, y resulta que cuando Jesús los llama, él dice que deja todo. Él estaba en el banco de los tributos públicos, obviamente allá había dinero, obviamente él estaba ejerciendo una labor, pero cuando Dios les llama, le transforma de tal manera que él sencillamente deja todo y sigue a Jesús. Esa es regeneración, la obra del Espíritu Santo en un punto específico donde el hombre es transformado en una nueva criatura. Y otra característica de la regeneración es que es radical. Toda la dinámica moral y espiritual de las facultades del hombre se ve afectada por la regeneración. Hay nuevos afectos, nuevas prioridades, nuevas motivaciones, una nueva manera de pensar, de percibir el mundo. Y en pocas palabras, es una vida nueva que trae consigo un correcto modo de pensar, de sentir, de decir, de hacer una vida para la gloria de Dios. Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 9 dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Vemos el cambio operado por Dios en el corazón de Pablo, esa regeneración donde todo lo que él pensaba fue cambiado, donde todas sus prioridades fueron cambiadas y ahora su prioridad es Cristo. Eso es regeneración. Y con este tercer evento del orden de salvación, pues terminamos por hoy. Y si Dios lo permite, nos vemos en la siguiente clase. Bendiciones.